Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a avanzar el cálculo de la fórmula molecular de los compuestos. En este ejemplo nos dice que hay un compuesto que tiene una composición porcentual de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y nos dice calcular la fórmula molecular si el peso molecular es de 90 gramos mol. Ahora, para poder calcular la fórmula molecular, aquí nos dice que la fórmula es igual a ¿qué? La fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicado por n entre paréntesis. Pero no tenemos el dato de la fórmula empírica y n de igual manera no tenemos. Para poder calcular el valor de n, de igual manera nos dice que se escribe el peso molecular de la fórmula molecular, que en este caso ya nos ha dado aquí, que nos dice calcular la fórmula molecular si el peso molecular es de 90 gramos mol. Y aquí ya tenemos ese dato, dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces tampoco tenemos este dato, el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces primeramente vamos a calcular la fórmula empírica. Entonces primero calculamos la fórmula empírica. La fórmula empírica indica el número de átomos que contiene cada elemento y se obtiene a partir de la división de los porcentajes de los elementos entre sus pesos atómicos. Para eso es para lo que nos sirven estos datos que nos han dado en porcentajes. Empezamos por el carbono. Tiene un porcentaje de 26,67 y esto va a ser dividido entre su peso atómico, que es 12, redondeado. Y así vamos a seguir con los siguientes elementos. Seguimos aquí con el hidrógeno, que tiene un porcentaje de 2,22 y dividido entre su peso atómico. Su peso atómico del hidrógeno redondeado es 1. Y por último tenemos al oxígeno. El oxígeno tiene un porcentaje de 71,11. Y esto lo dividimos entre su peso atómico, que es 16 redondeado. 26,67 dividido entre 12 nos da un resultado de 2,222. Ahora aquí 2,22 dividido entre 1 va a ser de igual manera 2,22. En el oxígeno 71,11 dividido entre 16 nos va a dar un resultado de 4,444. Este es el primer paso, dividir los porcentajes entre sus pesos atómicos de cada elemento. Ahora en el segundo paso nos dice que hay que dividir los resultados entre el resultado menor de los tres elementos que en este caso tenemos. Entonces los menores resultados que tenemos aquí sería del carbono y del hidrógeno. Pero este sería el resultado menor. Un decimal más va a ser 2,220. Entonces vamos a dividir los resultados entre el número menor, que es el 2,220. Entonces dividimos 2,222 dividido entre 2,220. Ese es el segundo paso. Aquí de igual manera el hidrógeno dividimos 2,220 dividido entre 2,220 y así se hacen todos los elementos que tenemos. El oxígeno. Vamos a dividir el resultado, que es 4,444 dividido entre 2,220. 2,222 dividido entre 2,220 nos da un resultado de 1,009. Ahora, en la parte de abajo, 2,220 dividido entre 2,220 es 1. Por último, el oxígeno, 4,444 dividido entre 2,220 nos va a dar un resultado de 2,002. Ahora nos dice que cuando se hace el cálculo de la fórmula empírica de los elementos, tienen que ser números enteros. Aquí podemos ver que hemos obtenido un número entero porque es el mismo número que está dividido. Aquí tenemos un número con decimales y un número con decimales. Lo que tenemos que hacer es redondear, ya sea un número mayor o un número menor, dependiendo de los decimales. Entonces, como aquí nos dice 1,009, simplemente lo vamos a redondear a 1. Aquí de igual manera, aquí dice 2,002, vamos a redondearlo a 2. Entonces estos son los números que indican el número de átomos de los elementos que están en el compuesto. Este es el procedimiento que se hace para poder calcular la fórmula empírica. En el tercer paso nos dice que se escribe los elementos. Aquí tenemos al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Y estos números que hemos hallado son el número de átomos de cada elemento. Es decir, en el carbono dice que es 1, entonces aquí va a ser 1 y se anota como subíndice. En el hidrógeno de igual manera dice que es 1 y en el oxígeno hay 2, entonces va a ir como subíndice 2. Entonces el número de átomos representa
los subíndices de los elementos del compuesto. El carbono tiene el subíndice de 1 y el hidrógeno de igual manera tiene el subíndice de 1. Entonces nos dice que cuando tiene el subíndice de 1 se sobreentiende y no se lo escribe. ¿Qué quiere decir? Que aquí se sobreentiende. Entonces no se escribe el 1. Aquí de igual manera. Aquí sí se tiene que escribir porque es 2. Entonces obviamente se escribe. La fórmula empírica de este compuesto es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno 2. Y ya hemos hallado la fórmula empírica. Ahora vamos a hallar la fórmula molecular. Como ya tenemos la fórmula empírica que es carbono, hidrógeno y oxígeno 2, aquí ya podemos reemplazar, pero no tenemos el valor de N. Entonces vamos a hallar el valor de N. Entonces, ¿cuál es la fórmula del valor de N? En la fórmula nos dice que N va a ser igual a el peso molecular de la fórmula molecular, que en este caso va a ser 90 gramos mol, dividido entre el peso de la fórmula empírica. No tenemos el peso de la fórmula empírica, pero podemos calcular. Como ya tenemos la fórmula empírica, ahora vamos a hacer el cálculo. Para poder calcular se hace la sumatoria de los pesos atómicos de los elementos. Del carbono su peso atómico es 12. Del hidrógeno su peso atómico es 1. Y del oxígeno su peso atómico es 16. Recordemos que el peso molecular se calcula a partir de la sumatoria de los pesos atómicos multiplicado por los subíndices si es que en caso tuviera. En este caso el carbono solamente es 1, entonces no se multiplica. Del hidrógeno de igual manera, solamente es 1, no se multiplica. En este caso tenemos 2 oxígenos. Aquí este subíndice de 2 nos dice que hay 2 oxígenos en este compuesto. Entonces multiplicamos por ese subíndice, que es 2, 16 por 2. Entonces, la sumatoria de estos va a ser el peso molecular. Aquí simplemente va a ser 12, aquí 1. 16 por 2 nos va a dar un resultado de 32. Haciendo la sumatoria, 32 más 12 más 1, nos va a dar un resultado de 45 gramos mol. Entonces, este es el peso molecular de la fórmula empírica, que es esta. Como ya tenemos este dato, vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces nos dice dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica, que en este caso es 45 gramos mol. Entonces, como las unidades son iguales, se simplifica y simplemente nos va a quedar el número. 90 dividido entre 45 nos va a dar un resultado de 2. Entonces N vale 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a poder calcular la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fórmula empírica y también tenemos el valor de N, que es 2. Entonces el cálculo de la fórmula molecular nos dice que va a ser igual a la fórmula empírica entre paréntesis, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno 2. Y esto va a estar multiplicado por N, que en este caso es 2. Entonces, como este 2 de subíndice afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, se multiplica. Va a quedar de esta manera. Aquí hay un carbono, se multiplica por el subíndice. 1 por 2, 2. Entonces aquí va a ser carbono, subíndice de 2. Seguimos con el hidrógeno. Aquí hay un hidrógeno, se multiplica por el subíndice. 1 por 2, 2. Aquí hay 2 hidrógenos. Por último, el oxígeno. Aquí hay 2 oxígenos. Se multiplica por el subíndice. 2 por 2 van a ser 4 oxígenos. Entonces, la fórmula molecular, ¿cuál es? Es carbono 2, hidrógeno 2 y oxígeno 4. Así es como se calcula la fórmula empírica y la fórmula molecular de los compuestos. Si tienes alguna duda, escribe en los comentarios. Si te gustó el contenido del video, te invito a que te suscribas, a que le des like y compartas. Hasta la próxima.